Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este estudio bíblico. Hoy comenzamos con Mateo 21, versículo 1 en adelante. Le recuerdo que en la parte superior está el original griego y en las partes inferiores las versiones Jerusalén y Reina Valera de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica respectivamente. En la parte central el aporte de su servidor. Dice el versículo 1, y cuando se acercaron a Jerusalén, recordemos que los apóstoles venían del norte con Jesús hacia el sur, hacia Jerusalén. Era aparentemente el último viaje de Jesús. Vinieron a Betfagé, cerquita de Jerusalén, hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús envió 2 discípulos. Dice la palabra que Jesús mandó 2 discípulos a Jerusalén. ¿Para qué? En versículo 2 dice, diciéndoles, id hacia la aldea delante de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y conducidlos a mí. Es decir, Jesús se va a encontrar con una situación interesante. Tiene que entrar o ingresar a Jerusalén como rey, como Señor absoluto. Al entrar como rey, decide ingresar con burras. Y recordemos que el burro o la burra eran animales de carga, de gente sencilla, de gente humilde en aquel momento. A diferencia de los reyes que ingresaban a las ciudades con gran pompa montados en un caballo, Jesús va a decidir ingresar en una burra de carga. Así nos lo presenta la palabra del Señor. Por eso dice, y si a vosotros dice por qué, es decir, ¿para qué se llevan los burros? Diréis que vuestro Señor necesidad tiene, más enseguida lo enviará, es decir, lo devolverá. Enviará, el verbo es apostelei, y ahí viene la palabra apóstol, enviado. Más enseguida lo enviará significa más enseguida lo devolverá, dice la palabra del Señor. Mas esto aconteció para que se llenara, piliroti, viene de pleno, piliroti, se llenara, es decir, se completara lo que dijo el profeta, o lo dicho por medio del profeta. En este caso, la profecía está en Zacarías 9:9, que la vamos a leer a continuación en el versículo 5. Zacarías 9:9, decid a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén, tu rey viene a ti. Jesús viene como rey, pero no ingresa en un caballo pomposo, sino en una mula de carga, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, viene de una manera distinta a como entraban los reyes, dando a entender que el reino de Jesús es muy diferente a los reinos políticos. Si Jesús hubiera ingresado en nuestros tiempos a las grandes ciudades, no lo hubiera hecho en un Mercedes-Benz, ni en un helicóptero, ni en un avión, sino que hubiera ingresado de la manera más humilde, de la manera más sencilla, para enseñarnos que los que gobiernan, los que dirigen las iglesias, los que son más importantes en el reino de Dios, son los que sirven y no los que son servidos. Esa es la gran enseñanza de esta profecía bíblica que se cumple en Jesús. Mas fueron los discípulos e hicieron como les ordenó Jesús. Obedecieron, condujeron el asna y el pollino, los dos, pusieron sobre ellos sus vestidos, se montó encima de ellos. Mas la mucha multitud, dice la palabra de Dios, extendieron sus vestidos en el camino, porque la gente lo veía como Dios, como Rey, como Mesías. Dice, extendieron sus vestidos en el camino, mas otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Una prueba de que estaban recibiendo a un personaje importante, un profeta importante, al Mesías. Dice, más las multitudes que iban delante y las que lo seguían gritaban, diciendo, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana es una expresión hebrea que originalmente significa salva o salve. Es el saludo que se le daba a personas muy importantes. Hosana al Hijo de David.
Dice que llegó a usarse como un grito de exclamación o de alabanza. Hosana al Hijo de David. Al decir Hijo de David, nos está diciendo de alguna manera que es el Emanuel, el Dios con nosotros, que es el Mesías esperado, es el que va a venir a liberar al pueblo de Israel del yugo opresor en aquel momento pues de Roma. Entonces ese es el personaje que está recibiendo en este momento Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Siguen las alabanzas para Jesús que demuestran que Él es el Mesías. Entrando a Jerusalén, se sacudió toda la ciudad diciendo, ¿quién es este? La gente se preguntaba, ¿pero qué es esta multitud que reciben a este hombre? ¿Quién será este hombre? Y entonces dice, más las multitudes decían, este es el profeta Jesús. Jesús era muy conocido en Jerusalén, el de Nazaret de Galilea. Jesús de Nazaret, por eso se le llama así. Entonces la gente lo veía como un gran profeta que lo recibía, pero recordemos que la gente lo veía como el Mesías, el Salvador de Israel. Así lo veían sus discípulos hasta que después entendieron bien. Por eso dice la palabra de Dios que entrando Jesús al templo, inmediatamente después de haberlo recibido de esa manera, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, llega a purificar Jerusalén y con toda autoridad moral dice que entra al templo. Expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y las mesas de los cambistas volcó, y las sillas de los que vendían las palomas. Es decir, Jesús viene a purificar el templo, Jesús viene a sanar el templo, Jesús viene a decirles, o el gran mensaje de acá, que es muy evidente, es que Jesús no está de acuerdo que se lucre con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, con los lugares sagrados. Jesús está totalmente en desacuerdo con hacer negocio del reino de Dios, en otras palabras. Es un mensaje que nos queda a nosotros, donde no podemos utilizar nuestras iglesias, no podemos utilizar nuestras congregaciones para lucrar, para generar ganancias mal habidas. Lo que tal vez la Biblia permite, o lo único que tal vez la Biblia permite, pues pueden haber más cosas, es el diezmo y la ofrenda, y también la limosna. Entonces, aquí Jesús no permite lucrar con la palabra del Señor. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, casa de oración, como viene en Isaías 56:7, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestras iglesias son casas de oración. Y hay casas de oración en todo el planeta, pero son casas de oración, hermanos, no son lugares para generar dinero, no es para que tú te hagas rico, para que tú te hagas millonario, no, es una casa de oración para alabar al Señor. Ese es el gran mensaje que eso nos transmite en este texto tan importante. En el verso 14 dice, y entonces ya después de que Jesús purifica el templo, se le acercaron ciegos y cojos en el templo y los curó. Pues, luego de que Jesús limpia todo el templo, Jesús comienza a sanar a los enfermos, a curarlos, que para eso es el templo. Mas viendo los sumos sacerdotes y los escribas las maravillas que hizo, y a los criados gritando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se enojaron. Los sumos sacerdotes se enojaban de las maravillas que Jesús hacía y decían, ¿quién es este? Echa fuera a todo el mundo. Y ahora viene este montón de niños gritando como si él fuera el Mesías. Y entonces dice que se enojaron bastante. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dice, sí. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los amamantados preparaste alabanza? Eso está en el Salmo 8:2. Jesús les recuerda, esto es una profecía de que yo soy el Mesías. Y en el versículo 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. Jesús se va a Betania, aquí vemos el mapa, de Jerusalén, se dirige a Betania y ahí pasó él la noche. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa. Que el Señor los bendiga ricamente y los espero en un próximo programa.